Hola, buenas tardes. Con motivo de este 17 de abril, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy particular que es una de las enfermedades hereditarias de la coagulación, como lo es la hemofilia. Nos acompaña la doctora Isabel Jacobo Rico. Ella es médico especialista en medicina interna con subespecialidad en hematología por el Hospital General de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, nos encontramos con el doctor Miguel Rodríguez Morales. Él es especialista en genética médica, egresado del Instituto Nacional de Pediatría y pues también ampliamente investigador. Bueno, pues vamos a platicar un poco de este grupo de trastornos hereditarios de la coagulación, que como bien sabemos se denomina una enfermedad rara y enfermedad rara porque es poco frecuente dentro de la población. Específicamente la hemofilia A y la hemofilia B se presentan en uno por cada 5.000 recién nacidos varones, en el caso de la hemofilia A, y en el caso de la hemofilia B, uno por cada 30.000 recién nacidos vivos. Y como vemos en la imagen, una enfermedad rara puede ser de causa genética no genética. En este caso es de causa genética y pues es una enfermedad grave, pero ahora ya reconocida como no letal a partir de los últimos años con su tratamiento, ¿no? Y pues el objetivo del abordaje de una enfermedad rara pues es llegar a un diagnóstico definitivo para que se dé un tratamiento específico y pues muchas veces tener un pronóstico específico o no específico. Y pues por supuesto, muy importante la prevención. Y cuando hablamos de prevención, no solamente hablamos de prevención de una discapacidad en el caso de una enfermedad rara, sino también prevención del hecho de que no se repite en la familia, ¿no? ¿Cómo lo hacemos esto? Pues ya más adelante dentro de las diapositivas lo vamos a abordar. Hablando un poco de la historia de la hemofilia, pues se remonta no solo a esta familia tan reconocida como la familia del zar Nicolás II, sino desde muchísimos años atrás, en el Talmud incluso, o en el papiro, en algunos papiros, ya se logra identificar a este patrón familiar en donde anteriormente se realizaba la circuncisión a varones y aquellas familias en donde por lo menos un varón fallecía por este procedimiento, pues se decía que el resto de los varones no debían ser incluidos en este procedimiento, en esta práctica, de tal forma que desde esos momentos se reconoce a un grupo de trastornos de la coagulación que pues afectaba a los varones y que cuando se llevaba un procedimiento de esta naturaleza, pues fallecían, ¿no? Y bueno, en este caso, la familia Romanov, el hijo Alexis padecía hemofilia y pues aquí está presente el oráculo Rasputín, en donde se dice que fue uno de los pioneros en el manejo de los sangrados, puesto que trataba los dolores de el zarevich Alexis, ¿no? Y esto a través de algunas notas pues se sabe que lo metía en cuartos fríos y pues la terapia fría pues era muy sanadora para los pacientes con esta condición, ¿no? Y pues podemos ver aquí el árbol genealógico de esta familia en donde la reina Victoria representada con un círculo y con un punto en el medio, pues se reconoce como portadora de esta condición y pues bueno, por supuesto que Alicia, la mamá de Alexis, pues presentaba, también era portadora, pues al tener hijos con hemofilia, ¿no? Entonces, pues este es un árbol genealógico clásico en donde vemos a varones afectados, a mujeres que van a heredar esta condición, pero que hasta anteriormente se conocía o se definía que las mujeres pues no padecían la enfermedad. Sin embargo, ahorita vamos a platicar de algunos aspectos importantes de estas nuevas definiciones, ¿no? Y bueno, dejamos a la doctora
Isabel, que nos platique un poco acerca de qué es la hemofilia y cómo se manifiesta en los pacientes con esta condición. Bueno, dentro de la fisiopatología de la enfermedad, como bien sabemos, es una deficiencia de los factores 8 y 9 de la coagulación. Como podemos ver en nuestro diagrama, viendo la vía intrínseca y la vía extrínseca, al faltar el factor 8 de la coagulación, pues obviamente no va a haber activación del factor 9, por lo tanto no va a haber una transformación de la trombina a trombina y por lo tanto pues no va a haber la posibilidad de realizar la conversión del fibrinógeno a fibrina y por lo tanto pues no va a haber un sistema adecuado de hemostasia. En cuanto al cuadro clínico de estos pacientes, generalmente van a presentar manifestaciones hemorrágicas desde recién nacidos. Esto se puede presentar mediante hematomas importantes al nacimiento, como el cefalohematoma. Puede haber, como ya lo mencionamos, hemorragias durante la circuncisión. En los primeros años de vida también puede haber casos de hemorragias graves, sobre todo manifestando a nivel articular, como son las hemartrosis, inclusive puede haber sangrados a nivel muscular, presentándose con dolor. En escolares es sobre todo la característica más importante que se presentan las hemartrosis hasta un 70 o 80%. Realmente no tienen manifestaciones hemorrágicas mucocutáneas. ¿Con esto a qué nos referimos? No va a haber quizás sangrados a nivel nasal, sangrados a nivel de encías o presencia de quimosis o petequias que lo manifestamos por puntilleo hemorrágico en las extremidades superiores, inferiores. Nada de esto. Generalmente presentan sangrados o hemorragias en sitios pues muy peculiares como son articulaciones o inclusive a nivel muscular. En cuanto a la hemofilia, pues sabemos que es un patrón ligado al cromosoma X. Generalmente la que presenta un poquito más de prevalencia es la hemofilia A, con una frecuencia aproximadamente de 1 a 5,000 nacidos, que se manifiesta en el gen 8, en el locus, pues obviamente X, y pues obviamente va a haber la deficiencia del factor de la coagulación 8, mientras que la hemofilia, como ya lo mencionamos, pues va a ser una deficiencia del factor 9. El retraso en la generación de la trombina pues va a dificultar, como ya lo mencionamos, pues la producción del coágulo y por lo tanto pues van a venir las presencias de hemorragias. Y prácticamente el 70% de los pacientes pues va a tener un historial de familiares, sobre todo hombres, positivos a este tipo de sangrados. En cuanto al diagnóstico, obviamente lo fundamental es realizar una adecuada historia clínica, una exploración clínica de estos pacientes para poder identificar este tipo de sangrados, desde cuándo se presentaron e inclusive en la familia, desde cuándo se presentó, a qué edad tuvieron los familiares las primeras manifestaciones, pues esto va a ser importante. Esto a sabiendas de que no es solamente el único trastorno de la coagulación que podemos presentar. Posterior a eso, tenemos que realizar un abordaje mediante laboratorio, en el cual es fundamental la toma de los tiempos de coagulación, donde el TP generalmente va a ser normal, las plaquetas van a estar normales, realmente la alteración en la biometría hemática no va a tener mayor evidencia, salvo los tiempos de coagulación, que son fundamentales, en la que vamos a encontrar prolongación del TPA. Esto nos debe hacer pensar que probablemente pudiera estar encaminado a un diagnóstico de hemofilia, pero no lo vamos a saber hasta que tengamos la cuantificación de los factores de coagulación y el porcentaje de actividad, midiendo pues particularmente el factor 8 y el factor 9 de la coagulación. Posteriormente, para poder corroborar este diagnóstico, pues vendrán ya los estudios moleculares más específicos. Y bueno, aquí es importante mencionar que en hemofilia, en hemofilia A y en hemofilia B, tenemos dos herramientas principales para poder llegar a determinar cuál es el cambio genético que ocurre. Como ya dijimos, es una enfermedad que se caracteriza por sangrados a diferentes niveles. Sin embargo, la causa es por errores en las instrucciones que van a formar estos dos factores de la coagulación, ya sea el factor 8 o el factor 9. Estos errores, como a mí me gusta platicarlo a los pacientes, son errores que se localizan en las recetas que van a formar estas, una de estas dos proteínas, ¿no? Y estas recetas se conocen como genes. Es importante saber que en la hemofilia A
tenemos dos tipos principales de errores genéticos. Los errores genéticos que podemos ver con un estudio molecular a través de la lectura o secuenciación del gen del factor 8 y otro error que se debe a un error en la reacomodación de estas instrucciones. Específicamente la hemofilia A la podemos dividir dependiendo del porcentaje de actividad del factor 8 en leve, moderada y severa. En el caso de la hemofilia severa, cuando el porcentaje de actividad del factor 8 es menor al 1%, el 50, o incluso alguna literatura dice que hasta el 40%, el 45%, como dice en esta diapositiva, se debe a estos rearreglos dentro del gen. Por lo tanto, estos rearreglos dentro del gen necesitan una prueba específica. En el caso del otro 65% y de la hemofilia moderada y leve, habitualmente son errores ortográficos puntuales que van a permitir una inactividad del gen del factor 8. Por otro lado, en la hemofilia B, los errores genéticos son puntuales, por lo cual se prefiere el análisis de la secuencia del gen para poder llegar al diagnóstico genético. ¿De qué nos va a servir un diagnóstico genético? Uno, confirmar que hay una mutación o un cambio en el material genético que está condicionando la clínica. Y dos, como ya dijimos, es una enfermedad hereditaria. Hereditaria a través de la madre, y la madre no va a presentar síntomas. ¿Por qué? Porque las mujeres van a tener dos cromosomas X, que es algo que no hemos ahondado. Las instrucciones genéticas, como una receta, se guardan en unos recetarios y estos recetarios son los cromosomas. Los cromosomas en la especie humana se encuentran en un número de 46 y en mujeres tienen dos cromosomas sexuales iguales, que son dos cromosomas X. En los varones es un cromosoma X y un cromosoma Y. Por lo tanto, si las mujeres tienen un cromosoma X afectado, tienen un segundo cromosoma que compensa esta falta de la proteína, ¿no? Entonces, decimos que las mujeres tienen una sobredosis de las secuencias que se encuentran en este recetario, en el segundo cromosoma X, y pues esto permite que no tengan sintomatología tan florida como el caso de los varones. Ahora, más adelante vamos a platicar que hay ciertos momentos específicos en donde las mujeres sí pueden ser portadoras, ¿no? Entonces, al tener este patrón de herencia, las mujeres, como vamos a ver más adelante, pueden ser portadoras o no. Y esto va a repercutir en la decisión de reproducirse. Por lo tanto, llegar a un diagnóstico genético no solamente nos sirve para conocer el tipo de error, que nos pudiera hablar un poco de cómo se va a comportar ese hemofílico en términos de sangrados. También nos puede hablar un poco respecto a la generación de anticuerpos, que es algo que no hemos tocado, pero un hemofílico al tener deficiencia del factor 8 se administra factor 8. Más adelante la doctora nos va a ilustrar con los tipos de tratamiento que existen. Y al recibir este tratamiento pueden generar anticuerpos que van a neutralizar la actividad del factor 8. Entonces, lo que pretendemos con el estudio molecular es saber un poco cómo se va a comportar y además si va a generar o no estos anticuerpos. Y a eso se le llama correlación genotipo-fenotipo, que en algunos tipos de errores genéticos ya están descritos cómo le va a ir a ese paciente. Sin embargo, existen otras muchas causas de la generación de inhibidores, como en qué momento de la vida se inicia a administrar el factor. Se dice que hay mayor riesgo cuando existe, no se dice, está completamente descrito, menos de 200 aplicaciones. A veces cuando hay cambios en las marcas, que esto ya está un poco en desuso, pero bueno, también se llegó a postular. Pero bueno, existen otros factores ambientales que permiten el desarrollo de estos anticuerpos. Sin embargo,
Hoy queremos saber desde el punto de vista molecular si están asociados de una u otro tipo de mutación en este desarrollo de anticuerpos, ¿no? Entonces, como volvemos a ver en este diagrama, pues ya platicamos un poco de qué es la enfermedad, ya platicamos un poco de cómo se hace el diagnóstico, tanto bioquímico como molecularmente, y ahora vamos a platicar un poco del tratamiento para poder atender a este tipo de pacientes. Realmente el tratamiento, desde épocas que se hizo prácticamente el diagnóstico de estas enfermedades o de esta enfermedad en específico, había sido a base de hemoderivados, como los crioprecipitados, que como sabemos, este tipo de hemoderivados pues tienen factor 8, factor 9 de la coagulación. Sin embargo, la tecnología avanza, los tratamientos avanzan y actualmente tenemos varios tratamientos que podemos utilizar en estos pacientes, como cuáles, como tratamientos sustitutivos, donde realmente estamos dando el factor a nuestros pacientes y esto pues obviamente a demanda. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos en estos pacientes una profilaxia primaria, una profilaxia secundaria. ¿Con eso a qué nos referimos? Con la profilaxia primaria lo que queremos es prevenir que tengan mayores datos de sangrado y que inclusive lleguen a tener complicaciones como lo que más tememos que son las hemartrosis, que vuelven un poquito limitada la funcionalidad de los pacientes. A esto nos referimos con profilaxia primaria, es decir, prevenir que haya eventos de sangrado que lleguen a más complicaciones, mientras que la profilaxia secundaria la consideramos en aquellos pacientes que ya tienen una lesión como tal y lo que tratamos de hacer es que no haya más sangrados y que obviamente no comprometa más la funcionalidad, en este caso, de las articulaciones o que haya una evidencia de sangrado aún mayor. Lo más temido también son los sangrados a nivel del sistema nervioso central. Y por otro lado tenemos los tratamientos no sustitutivos, que con ellos nos referimos a las nuevas moléculas que han salido, que son específicos o marcadores específicos, marcadores monoclonales específicos. El tratamiento actual aprobado pues es el emicizumab, que ha tenido muy buena respuesta en estos pacientes y que lleva una menor aplicación. No es específicamente la administración como en la profilaxis, que inclusive los pacientes tienen que aplicarse los medicamentos 2 o 3 veces por semana. Esto disminuye el riesgo de estar aplicando y por lo tanto también de crear procesos infecciosos al momento de la aplicación o que haya mayor dato de sangrado en el sitio donde lo estamos aplicando o inclusive la incomodidad de los pacientes al estar aplicando muchas veces estos medicamentos, a diferencia del sustitutivo, pues en los no sustitutivos que se aplican a veces hasta 2 o 3 semanas entre aplicación y aplicación. Entonces, ha sido un tratamiento sumamente, pues, benéfico para todos los pacientes. Y bueno, hablamos un poquito con la doctora de esta historia que ha habido en el tratamiento desde los crioprecipitados, que también una de sus desventajas era que podían infectar al paciente, ¿no? De hecho, en la década de los 80s, 90s, pues hubo por un proceso de no inactivación viral, ¿no? Muchos Muchos casos de VIH. VIH, pero que finalmente se logró resolver a través de la inactivación, posteriormente la liofilización de los factores, como ya lo dijo, y posteriormente el uso de factores recombinantes en donde ya no están realizados, hechos o sintetizados por humanos, sino se crea un sistema que va a formar esta molécula y que ya no van a tener este riesgo del desarrollo de anticuerpos. Y bueno, después la molécula emicizumab, que ya bien nos los hizo saber la doctora, de cuál es cómo actúa y que tiene un periodo más largo para que pueda administrarse, ¿no? Y también una ventaja es que se administran vía subcutánea, ¿no? Y bueno, por último, la novedad son estas moléculas que se desarrollan en un laboratorio y que estas moléculas que se desarrollan en un laboratorio van a insertarse en un vehículo y son moléculas que llevan la información, es decir, las recetas o los genes, para que se ingresen en el cuerpo
y que pueda desarrollar la persona que tiene la deficiencia del factor 8 o del factor 9 esta molécula y permitir con eso la síntesis en el cuerpo del factor deficiente. Y a esto se le conoce como terapia génica. Ya se tienen algunas moléculas aprobadas, ya se tienen moléculas que se ha demostrado su efectividad y esto ha permitido pues a pacientes que ya no requieran la administración ni del no sustitutivo con emicizumab ni de los sustitutivos con factor 8 sintetizando, haciendo o creando en el propio cuerpo del individuo afectado, pues, la proteína deficiente, ¿no? Todavía no podemos cantar victoria porque a pesar de que ya se logró que el propio cuerpo utilice la maquinaria a través de un proceso infeccioso, pues se necesita que esos pacientes estén con tratamiento para que la respuesta inmune no neutralice por primera parte, pero además hay una hepatitis crónica en los pacientes que reciben la terapia génica y por lo tanto no sabemos qué va a suceder en unos años con esta infección a nivel hepático. Y por lo tanto, aquellos pacientes que en la década de los 80s, 90s se infectaron por hepatitis, pues ya no son candidatos a llevar a cabo este tipo de terapia. Sin embargo, es una terapia prometedora a través de vehículos virales para insertar secuencias génicas y que el propio paciente pueda desarrollar esta proteína de la coagulación deficiente. Entonces, y ahora vamos a hablar de cómo es que la hemofilia se transmite de generación en generación. Es importante que tengamos algunos conceptos que ya los habíamos platicado y el primer concepto es que estas recetas se guardan en unos recetarios. Estos recetarios son los genes y estos genes van a estar escritos en el recetario llamado cromosoma X. Entonces, como podemos ver en esta diapositiva, el varón puede aportar un cromosoma X a nuestro óvulo, que tiene un cromosoma X heredado por parte de la madre, y pues entonces el sexo del producto va a ser una mujer. Sin embargo, si se hereda un cromosoma Y la mujer hereda un cromosoma X, pues entonces vamos a tener un producto de la fecundación del sexo masculino. Si el error se encuentra en el cromosoma X, entonces los varones que tengan un error en un cromosoma X es suficiente para manifestar la enfermedad. Sin embargo, en el caso de las mujeres, si tienen un error en un cromosoma X, pues está un segundo cromosoma que va a compensar. Ya lo habíamos dicho en diapositivas pasadas, pero bueno, y finalmente aquí podemos observar estos instructivos o estos recetarios que en realidad son los cromosomas. Uno proviene por parte de papá, uno por parte de mamá, y específicamente los sexuales van a ser diferentes si el sexo es varón o iguales si el sexo es mujer. Si son iguales y uno está afectado, se espera que el segundo compense, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de cómo es que se hereda la hemofilia y vamos a ver qué pasa cuando un padre afectado se casa con una madre que no es portadora y que no tiene ningún error genético en el cromosoma X. Pues el padre va a heredar en uno de estos escenarios, y esto es por cada embarazo, el cromosoma X afectado, y la madre va a heredar el cromosoma X sano. En este caso, el sexo de nuestro bebé será un sexo femenino, pero al tener un cromosoma afectado, pues se dice que va a ser portadora de esta condición. En el segundo escenario, la madre hereda, el padre, perdón, hereda el cromosoma X afectado y la madre el otro cromosoma X pero sano, y pues también sabemos que va a ser una mujer, pero una mujer portadora. Entonces podemos decir que el 100% de sus hijas será portadora. En el caso de los varones,
la madre va a heredar un cromosoma X y el padre va a heredar un cromosoma Y que no se encuentra afectado. Por lo tanto, esto no va a repercutir en ninguna situación. Asimismo, en el otro escenario donde hereda el otro cromosoma X la madre, el otro cromosoma Y o el Y, el cromosoma del padre, y entonces no va a tener esta manifestación. Y podemos concluir que el 100% de hijas será portadoras y el 100% de hijos será sano. En el caso de un padre no afectado y una madre portadora, podemos ver que en este primer escenario y por cada embarazo, estos porcentajes se echan a andar en cada embarazo, pues vemos que la madre puede aportar el cromosoma X afectado y el padre el cromosoma X sano. ¿Qué fenotipo tendrá esta paciente? Pues será una mujer portadora, ¿ok? En el otro escenario, la madre va a heredar el otro cromosoma X que no está afectado, el padre va a heredar el cromosoma X sano y por lo tanto esta mujer será sana. En este otro escenario, la madre puede aportar el cromosoma X afectado, el padre heredará el cromosoma Y, no hay otro cromosoma X que lo compense, por lo tanto habrá un varón afectado. Y en este otro escenario, la madre va a heredar un cromosoma X sano, el padre un cromosoma Y que no tiene enfermedad y por lo tanto, pues no tendrá la enfermedad. Porcentaje, 50% de las hijas será portadora, 50% de los hijos será, eh, eh, padecerá hemofilia, ¿no? Otro tipo de unión que puede llevarse a cabo es a través de un padre afectado con una madre portadora, en donde vemos que ambos heredan los dos cromosomas X afectados. Es una unión poco frecuente, pero se puede dar. Y entonces aquí tendríamos el primer caso de una mujer hemofílica, ¿no? En el segundo caso, pues el padre heredará el cromosoma X afectado, la madre heredará el cromosoma X sano y pues aquí será mujer portadora. En este caso, la madre heredará el cromosoma X afectado, el padre el cromosoma Y sano y por lo tanto será un varón afectado. Y en el último caso, pues ambos heredarán los cromosomas sanos y será un varón sano. ¿Ok? Los porcentajes cambian dramáticamente, por lo tanto, debemos insistir en que no se recomienda el emparejamiento de un padre afectado con una madre portadora o bien utilizar algunos métodos de prevención que los vamos a mencionar un poco en las últimas diapositivas. Ahora, ya vimos uno de los mecanismos por los cuales las mujeres pueden presentar síntomas. Sin embargo, les quiero comentar que las mujeres tienen dos cromosomas X, pero de manera muy temprana, cuando se van formando in útero, uno de los cromosomas X se apaga, y esto para evitar la sobredosificación. Cuando el cromosoma X afectado se apaga, entonces vamos a tener que una mujer no va a manifestar ningún tipo de enfermedad porque se inactivó el afectado. Pero si se inactiva el sano y queda expresándose el afectado, con mayor frecuencia, esto se llama sesgo de inactivación. Preferentemente se deberán de inactivar 50% de células el cromosoma paterno y 50% el cromosoma materno. Sin embargo, si esto no ocurre así, si de manera azarosa se inactiva con mayor frecuencia el cromosoma X sano, se denomina inactivación sesgada y por lo tanto las mujeres pueden presentar manifestaciones de la enfermedad. Habitualmente no son manifestaciones como el caso de los varones, pero sí podemos llegar a tener una inactivación tan sesgada que pueda repercutir incluso en los porcentajes de actividad, en el TTPA y por supuesto que en el fenotipo del sangrado. Y esto es importante porque si la mujer se somete a un procedimiento quirúrgico, pues entonces tendrá que tratarse con profilaxis o pues derivados como el factor 8 o factor 9, ¿no? Entonces aquí está el cromosoma X, vemos como uno de los dos se inactiva y bueno, sabemos que el 50% de inactivación deberá ser el cromosoma X paterno y el otro 50% el cromosoma X materno, hablando de una inactivación
pues equilibrada. Cuando se sesga es cuando puede haber una mujer con sintomatología. ¿Ok? Y bueno, por último, hablaremos un poco de la prevención en hemofilia. Y esta prevención la podemos hacer a través de evitar que el paciente con hemofilia pues tenga sangrados a través de los distintos mecanismos de tratamiento. Pero cuando hablamos en genética de prevención, hablamos de evitar los riesgos de repetición. ¿Y cómo podemos evitar estos riesgos de repetición? Pues a través de informar a las mujeres si son portadoras o no. Y si son portadoras, hacer uso del recurso de biología de la reproducción, que es una especialidad de la medicina y de la ginecología, que permite analizar a este producto de la fecundación desde el laboratorio, con los óvulos donados por la madre y el esperma donado por el padre, en donde si presenta el error genético no se implanta, y si no presenta el error genético, se implanta. Y esto se conoce como diagnóstico preimplantación, ¿ok? En México no hay como tal un sistema de salud que cubra este tipo de tratamientos. También tienen sus pormenores. Se necesita un equipo muy especializado, se necesita un biólogo de la reproducción, se necesita un biólogo molecular, se necesita un genetista para poder llegar a este tipo de determinación. Y otro es, pues bueno, una vez que la mujer ya se encuentra embarazada y que es portadora porque ya se hizo el estudio molecular y ya se sabe que tiene el error genético, pues ahora se deberá determinar primero el sexo del producto, que en la semana 10 podemos hacer un estudio no invasivo como es el DNA circulante fetal, en donde podemos saber el sexo del producto desde la semana 10. Si es mujer, pues bueno, no sabemos si va a ser portadora o no, pero si es varón, pues existen otros métodos invasivos para poder saber si el producto va a tener o no el error genético, porque ya hablamos de los porcentajes. Entonces, en el terreno preventivo existen dos metodologías. En el caso de que ya se encuentre embarazada, pues tenemos un cierto periodo de tiempo para poder determinar si va a presentar la enfermedad o no. Y esto no es solo para la interrupción del embarazo, sino también es para saber qué esperar al momento del nacimiento, para evitar que haya un trabajo de parto prolongado, para evitar que haya un traumatismo cráneoencefálico cuando hay un descenso por la pelvis materna. Entonces, el diagnóstico prenatal nos sirve al momento del nacimiento o al momento de tomar decisiones para la concepción. Entonces, lo que hoy platicamos de la hemofilia fue un poco de historia, fue un poco de la parte clínica, fue un poco del abordaje molecular, fue un poco del tratamiento y los tratamientos previos e innovadores y pues por supuesto de estos procedimientos prenatales que nos pueden llevar a prevenir la aparición cuando ya se conocen los antecedentes y es muy importante por eso el estudio genético, porque nos puede llevar de la mano en todos estos procesos. No sé, doctora, si tenga un mensaje final. Pues sí, yo creo que es muy importante todo lo que ya hemos comentado el día de hoy. Realmente es una de las enfermedades pues raras que conocemos en la actualidad. Sin embargo, pues no se deja desapercibido. Es muy importante tener en cuenta que desde el momento uno en que haya manifestaciones de hemorragia, tratar de tener todo este diagnóstico y inclusive pues para toda la familia, la consejería genética, yo creo que ha sido una piedra angular y muy importante actualmente para poder dar un tratamiento oportuno a los pacientes y pues obviamente evitar el riesgo de mayores complicaciones, que por sí pues es una patología que por pura historia natural de la enfermedad puede evolucionar a complicaciones pues bastante que llegan a mantener al paciente en inactividad y demás. Entonces yo creo que teniendo todo esto de la prevención y todo lo que ya nos hemos comentado el día de hoy, pues siempre va a ser para beneficio de los pacientes. Pues bueno, agradecemos
por su atención. Agradecemos a CEPCAL por la invitación y bueno, también quedamos a sus órdenes a través de de las redes de CEPCAL y cualquier duda, la doctora Jacobo y su servidor, pues podemos tratar de ayudarlas a resolver. Muchas gracias.